Padre, gracias por la bendición de estar aquí en tu casa y de estar prestos a escuchar tu voz. Queremos rogarte que tú hables a nuestras vidas y tú te manifiestes en cada una de las programaciones que tu iglesia ha hecho. Especialmente ahora pedimos que tú abras nuestros corazones para escuchar tu palabra. Señor, te necesitamos. Queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, que tú estés ministrando nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. Y que lo que no podemos hacer nosotros, lo haga tu Espíritu Santo en nuestras vidas para gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, quiero invitarles a que abran sus Biblias allí donde tuvimos la lectura devocional. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, a partir del versículo 7, donde tuvimos la lectura devocional, el mensaje a Filadelfia. Y queremos recordar que hemos comenzado una serie de mensajes allí en las cartas de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias de Asia Menor. Hemos visto ya 5 iglesias. Hoy veremos la 6ª iglesia y el próximo domingo veremos la 7ª. Hoy vamos a estar reflexionando en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Dice la palabra de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Carta de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Hermanos, cuando usted recibe una carta, hay 3 elementos que le dan valor a esta carta. El primero es el remitente. Por lo general, cuando usted recoge y está revisando el buzón de cartas, usted empieza a buscar, y según el que le mande, hay veces que lo que encontramos simplemente son mensajitos y anuncios, y usted cuando ve eso, ¿qué es lo que hace con esa carta? La mayoría de las veces la tira para un lado. Cuando usted ve que es un remitente conocido, y mientras más respetado, usted más atención le brinda a aquella carta. Pero por otra parte está el destinatario. Me he encontrado en varios lugares que los carteros se equivocan y ponen cartas equivocadas con otra dirección. Y cuando usted agarra aquella carta y ve que no es para usted, ¿qué es lo que usted hace? Simplemente le pone wrong address y la pone allí para que el cartero no se lea, porque a usted no le interesa, porque no es suyo. Ahora, puede ser que sea una carta de alguien conocido, que sea para usted, pero el tercer elemento es el mensaje. Si no es un mensaje que a usted le interese, ¿qué es lo que hacemos con la carta? Simplemente la desechamos. En estos días hemos estado estudiando mensajes de nuestro Señor Jesucristo, cartas de nuestro Señor Jesucristo para iglesias reales, pero también para nuestras vidas. El autor, Jesús. Destinatario, su iglesia. De manera que el mensaje es sumamente importante. Hace unos años atrás, había una jovencita en la iglesia donde yo estaba, una jovencita bien reconocida por su mala vida, pero comenzó a visitar la iglesia. Y un día, después de un par de semanas de visitar la iglesia, llega y me dice con un misterio: pastor, yo necesito conversar con usted.
Yo le tengo un mensaje de parte de Dios. Y bueno, vamos a ver qué es lo que me vas a decir. Pero usted tiene que entender si realmente quién es el destinatario, quién es el remitente, mejor dicho, quién es el destinatario y quién es el contenido. Y aquella muchachita, reconocida por su mala vida, se sienta conmigo y me dice: mire, pastor, anoche tuve un sueño de parte de Dios. Y soñé que estaban en el templo antiguo. El templo se había construido hecho nuevo. El templo antiguo, y el púlpito estaba lleno de telarañas y la Biblia empolvada. Y Dios le quiere decir: un momentico. ¿Estás seguro que eso viene de parte? Sí, ok. ¿Y por qué estás segura que eso viene de parte de Dios? No, porque yo lo soñé. Automáticamente, bueno, ahí conversé con ella, le di a entender, pero dije: pero realmente aquí no hay ningún mensaje de parte de Dios. Ni el remitente es Dios, ni somos los destinatarios, ni el mensaje nos interesa. Luego la muchachita se apartó y siguió su vida. Por lo tanto, hermanos, lo que quiero decir es que tenemos que analizar los mensajes que llevan a nuestras vidas. Y tenemos que prestarle atención a aquellos que realmente vienen de parte de Dios, que son para nosotros, pero aquello que no nos interesa, no le hagamos caso. Yo a menudo me he encontrado hermanos que llegan y me dicen: pastor, hice un sueño, yo quiero que usted me lo interprete. Yo no me voy a decir, yo no soy adivino, y la Biblia no, los sueños son. Los sueños son. Ahora, esta palabra que acabamos de leer es una palabra de un remitente especial. Y dice aquí el primer versículo, el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El remitente de esta carta se presenta con un título bien interesante. Esto dice el santo. Y cuando aquellas personas escucharon este mensaje con este remitente, yo me imagino que aquellos se estremecerían, porque en el Antiguo Testamento, cuando se mencionaba al santo de Israel o al santo de los santos o simplemente al santo, se refería a Dios mismo. De hecho, en el libro de Isaías se menciona más de 25 veces el término el santo para referirse a nuestro Dios todopoderoso. En varios de los libros proféticos, Dios se autodenomina como el santo. La palabra santo significa el apartado, el único de su clase, igual que Él, no hay otro. Él es el que es, por eso dice el Señor: yo soy el que soy. De manera que ese es el que está escribiendo el mensaje a esta iglesia y le dice: el santo y el verdadero. Gracias, mi hermano. Dios bendiga ese ministerio. El santo y el verdadero. Y cuando dice verdadero, nos da a entender algo más: que en él no hay doblez, no hay falsedad, y que el mensaje que viene para nuestras vidas es el mensaje verdadero y certero. Pero nos dice algo más. Esto dice el verdadero, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y aquí vemos una profecía también en el libro de Isaías, refiriéndose al Mesías venidero. Y cuando habla de la llave de David, recuerden que David fue el rey de Israel, al cual se le dio la promesa que a través de él vendría, de su simiente, a través de él vendría el Mesías. Y cuando hablamos de la llave de David, nos está hablando de autoridad, nos está hablando de reino, pero algo bien importante. Continúa diciendo: el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Estas palabras son preciosas, hermanos míos, porque nosotros constantemente estamos batallando con situaciones, y me he encontrado muchas veces personas que me dicen: yo pasé porque se me abrió una puerta, o estoy orando porque se abra una puerta. Estoy orando o quisiera que se me abriera una puerta para este asunto o para esta otra cosa. Pero hermanos míos, aquí nos está escribiendo para ti, para mí, aquel que dice: yo soy el que abre o el que cierra, y las cosas como las hace, así se quedan, porque ni nadie puede cerrar detrás de él o nadie puede abrir detrás de él. Ahorita en la mañana estaba conversando con mi hermano Franco.
conversando sobre algunos testimonios, conversando acerca de sus experiencias en la vida cristiana, y él me contaba algo acerca, decía, wow, mira qué bien, qué interesante, qué ilustración para compartir en esta mañana. No lo sabía, pero él me hablaba de las veces que él salía cuando era un poco más joven a buscar. Él no tenía un trabajo fijo y salía a buscar un trabajo. Muchas veces no encontraba, pero dice que en ocasiones se tiraba de rodillas, oraba: Señor, abre tú las puertas, eres tú el que puedes proveer. Iba y simplemente llegaba al lugar, y desde que llegaba allí venía un camión: arriba, está buscando trabajo, vamos, y se lo llevaba. Dios, amados hermanos, es el que abre puertas. El gran problema nuestro en estos días es que, y siempre el problema del ser humano, es que somos nosotros los que queremos abrir o queremos cerrar o queremos ir por la voluntad nuestra y no esperar en la voluntad de Dios. Porque no siempre cuando se abren las puertas delante de nosotros son puertas abiertas por Dios. ¿Tú recuerdas la historia de el profeta Jonás? Dios le dijo: te voy a enviar a predicar el arrepentimiento a Nínive. Dios le dijo: yo te voy a abrir, en otras palabras, te voy a abrir una puerta para que el evangelio, bueno, en este caso no es el término del evangelio, pero para que el mensaje de arrepentimiento sea predicado en Nínive. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Él se fue al camino contrario, y dice que llegó y encontró un barco. Pagando su pasaje, se montó en el barco y se fue. Cualquiera hubiese dicho: wow, Dios está abriendo las puertas, porque se montó en el barco, todo bien, y se acostó a dormir, todo estaba fluyendo de lo más bien. Pero hermanos míos, esas puertas no las estaba abriendo Dios. Esas no eran las puertas, al contrario, todas las puertas se le cerraron. Cuando Dios te abre una puerta, hermanos míos, nadie la puede cerrar, y cuando Él cierra una, nadie la puede abrir. Es por eso que Jesús se describe como el que abre y cierra. Hoy todos queremos que se nos abran las puertas en diferentes cosas, ya sea para un trabajo, ya sea para tantas cosas. Pero quiero decirte algo: si en tu vida no está la bendición de Dios, si en tu vida no es Dios el que está abriendo las puertas, tarde o temprano esa puerta se te va a cerrar, o tarde o temprano esa puerta te va a dirigir al camino equivocado. Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre parecen derechos, hay caminos que al hombre parecen rectos, pero su camino es de destrucción y muerte, su fin es de destrucción y muerte. Hermano mío, Dios es el único que te puede abrir las puertas y dejarlas abiertas para que tú puedas pasar por ellas. Y Jesús le dice a esta iglesia: mira, yo soy el santo, yo soy el verdadero, el que tiene la llave de David, el que ninguno cierra y cierra y ninguno abre, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Ahora, ¿qué le dice a esta iglesia? Quiero decirles que esta iglesia estaba ubicada en una ciudad que se llama Filadelfia. Se llamaba Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Y el fundador de esta ciudad puso este nombre de Filadelfia por amor a su hermano, a quien él quería muy profundamente. Por eso le puso Filadelfia. Era una ciudad ubicada al lado de una zona volcánica, y allí anualmente habían terremotos, en muchas ocasiones habían erupciones, varias veces la ciudad fue destruida, pero esto también permitía que toda la zona fuera muy fértil, y muchas personas vivían en aquel lugar porque la fertilidad de la tierra permitía producir muchos frutos. Y allí estaba, en esta ciudad había una pequeña iglesia a la que el Señor Jesús le dice lo siguiente: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Quiero que entendamos algo, hermanos. Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Y cuando dice Jesús aquí, yo conozco tus obras, no se refiere solamente a lo que estaba haciendo visible, sino a lo que estaba haciendo invisible. Porque Dios... ¿Qué pasó por ahí? Dios, hermanos míos, busca no lo de afuera, sino busca las intenciones del corazón. Busca, hermanos míos,
lo que hay por dentro. Jesús le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, pero conozco que las estás haciendo no simplemente para ser visto, sino que las estás haciendo de corazón. Y hermanos, un problema que enfrentamos a menudo, ¿sabe cuál es? Las motivaciones. ¿Qué es lo que te motiva a ti venir al templo? ¿Qué es lo que te motiva a ti ofrendar? ¿Qué es lo que te motiva a ti cantar? En cierta ocasión dice la palabra, y ahí en el Evangelio de Juan capítulo 2, que muchos se acercaron a Jesús. Muchos siguieron a Jesús después de las bodas del milagro de las bodas de Caná de Galilea. Y dice que muchos comenzaron a seguir a Jesús, pero dice que Jesús no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en el corazón del hombre. Él conocía lo que había en el corazón, él sabía cuáles eran las intenciones y él sabía que lo que estaban haciendo no era por amor, sino simplemente por interés. Ahora Jesús le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras y que como conozco tus obras y sé que tus obras son rectas, eso lo dice más adelante, dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. He abierto una puerta. Se describe como el que abre y nadie cierra, como el que cierra y nadie abre. Ahora le dice, yo he abierto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. No sé si usted recuerda cuando estábamos predicando en el primer mensaje en la iglesia de Éfeso. Jesús le dice a esta iglesia, arrepiéntete, vuelve a hacer las primeras obras y no quitaré el candelero de su lugar. ¿A qué se refería con esto? Si tú no te arrepientes, esa iglesia va a desaparecer. Y tristemente la iglesia de Éfeso desapareció. Pero la iglesia de Filadelfia continuó hasta aproximadamente el siglo XVI. Se mantuvo fiel y creciente la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque Dios abrió las puertas para ella y nadie lo pudo cerrar. Cuando las demás iglesias desaparecieron, la iglesia de Filadelfia continuó en aquel lugar viviendo y sirviendo porque es Dios el que abre las puertas. Pero Jesús le continúa diciendo, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, y aquí viene la razón por la cual Jesús abrió las puertas para esta iglesia. Porque aunque tienes poca fuerza, se piensa que era una iglesia pequeña, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Déjame hacerte una pregunta en esta mañana, mi hermano. ¿Cuál es la razón por la cual tú vienes al culto? Bueno, yo sé que el jueves, no, el viernes compartíamos con las damas, algunas damas, y le hacía la pregunta, y una hermana decía, bueno, porque venimos a adorar, otra me decía por obediencia, alguien me decía para escuchar la palabra. Y lo cierto, hermanos, venimos para todo eso, venimos aquí al culto, por obediencia, para adorar, pero también para recibir la palabra. Pero ¿para qué recibimos la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito de recibir esa palabra? ¿Cuál es el propósito de que el pastor ore durante la semana, se prepare, le pida a Dios la dirección del Espíritu Santo y Dios muestre un mensaje para la iglesia y lo traiga aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? Simplemente que la iglesia sea obediente a esa voz, que usted pueda ser obediente al mensaje del Señor. Yo le decía algo a los hermanos aquel día, el viernes, y algunas hermanas me miraban así un poquitico, pero después entendí, le decía, ¿cuál es el lugar que propicia más el pecado en la vida del creyente? Muchos dirán, bueno, las discotecas, las fiestas. No, ¿tú sabes cuál es el lugar que propicia más el pecado en la vida del creyente? La iglesia. Porque aquí cuando tú vienes y escuchas el mensaje de la palabra de Dios, escuchas la verdad, pero luego no la pones en práctica, dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Le es pecado. Cuando tú has recibido un mensaje de parte de Dios, perdón, y ese mensaje tú no lo pones en práctica, Dios dice, estás en pecado, estás
pecando. Pero ahora Jesús describe esta iglesia y ¿sabe lo que le dice? Dice, yo te he abierto puertas, te he abierto una gran puerta delante de ti que nadie puede cerrar. ¿Sabes por qué? Porque has sido obediente a mi palabra. Porque has sido obediente a mi palabra. Hoy, hermanos, queremos que las puertas se nos abran. Hoy queremos que haya bendición en nuestras vidas. Hoy tú quieres que Dios te bendiga. Pero yo te voy a decir una cosa. No va a haber bendición sin obediencia. No va a haber bendición si tú no eres obediente a la palabra de Dios. Muchos de los que estamos acá tenemos hijos. ¿Cómo tú te sientes cuando tú le dices a tu hijo o a tu hija, haz esto, y tu hijo o tu hija, sin ningún pretexto, lo hace? ¿Cómo tú te sientes? Contento, gozoso, satisfecho, porque tu hijo es obediente. Ahora, hermanos míos, la palabra nos exhorta. Estamos aquí. ¿Cuál es el propósito por el que estamos aquí? Recibir la palabra. ¿Pero para qué vamos a recibir la palabra? Para ponerla por obra, para ponerla en práctica, para hacerla. Dice la Biblia que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y cuando nos convertimos en hacedores de esa palabra, ¿sabes lo que va a pasar en tu vida? Va a haber bendición. Va a haber bendición porque el que abre y nadie cierra es el que va a abrir las puertas. Pero mira, continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque quiero que entiendas algo. Cuando tú eres desobediente a la palabra de Dios, esto es una manera de negar el nombre de Cristo. Hay gente que dice, no, yo nunca voy a negar el nombre de Cristo. Yo no. Pero no solamente negar a Cristo delante de la gente es diciéndolo con tus palabras y diciendo, yo no creo en Dios. No. Cuando tú actúas en desobediencia, eso es negar a Cristo. No sé si te recuerda aquel tremendo pasaje en el primer libro de Samuel, por el capítulo 12, 13. Dice la palabra que Dios mandó a Saúl a exterminar a todos los amalecitas. Pero él, al final, dejó vivo al rey. En aquellos tiempos, un rey conquistaba a otro y de forma que tal vez humillar al otro rey y sentirse grande, ellos llevaban al rey y lo tenían de bufón en el palacio. Le cortaban este dedo de las manos, de manera que usted se imagina, usted querer agarrar algo sin tener estos dedos es bien difícil. Y lo ponían delante de ellos para mofarse. Entonces Saúl dejó al rey vivo y dejó muchos animales que Dios le había mandado que matara a todos. Y cuando llegó el profeta Samuel, Samuel le dice, ¿qué es lo que estoy escuchando? Estoy escuchando balido de animales. ¿Y qué fue lo que le dijo Saúl? Dice, oh, Samuel, todos esos animales yo los dejé para los sacrificios a mi Dios. Enseguida espiritualizó la cosa, porque a veces cuando estamos actuando mal, le damos como un toque espiritual. No, porque es para el Señor, porque es para ofrenda, que es para no sé qué. ¿Sabes lo que le dijo Samuel a Saúl? Locamente has actuado, porque Dios se complace más en la obediencia que en la multitud de sacrificios, porque semejante a la idolatría es la desobediencia. ¿Usted sabe lo que está diciendo Dios en su palabra? Que cuando actuamos en desobediencia a Dios, estamos actuando como un idólatra. Y si hay algo que Dios aborrece, es la idolatría. Y Dios está diciendo, cuando actúas en desobediencia, estás actuando como un idólatra delante de mí. Pero Dios dice, por cuanto has sido obediente, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, he aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y conozcan que yo te he amado. Y queremos recordar que estas iglesias tuvieron que sufrir mucho por causa de los judíos. Los judíos los perseguían, los judíos los entregaban a los romanos. Pero Dios dice, yo te voy a poner por encima
Pero hay algo precioso que también quiero ver acá rápidamente. Y dice versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta palabra, hermanos míos, es tremenda. Jesús está diciendo, va a venir una prueba para el mundo entero. Va a venir un periodo de gran tribulación para el mundo entero. No es simplemente para los que están en Filadelfia, no solamente para los que están en Esmirna, Éfeso, no. Aquí Jesús está hablando de un periodo de gran tribulación en el mundo entero. ¿Y saben lo que le dice a esta iglesia y también a ti y a mí hoy? Por cuanto tú has sido fiel a mi palabra, por cuanto has sido obediente, yo también te voy a guardar de la hora de esa prueba. Sobre este mundo, hermanos míos, dice la palabra que viene un periodo de gran tribulación. 7 años de gran tribulación que están descritos ahí mismo en el libro de Apocalipsis. 7 años de gran terror, 7 años que va a ser terrible. Pero dice Dios a su iglesia, yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Estamos viviendo en momentos difíciles. Estamos viviendo en momentos tensos, pero el mundo viene, se acerca algo peor todavía. Y dice Jesús a su iglesia, por cuanto has sido fiel, yo te guardaré de la hora de la prueba. Y dice la palabra que nuestro Señor va a arrebatar a su iglesia para con él. Estaba leyendo unas noticias interesantes que la ONU está haciendo planes porque esperan que haya un descenso en la población mundial por algunas razones. Hay varias razones, pueden ser plagas, pueden ser enfermedades, pueden ser guerras, pero es un detalle interesante que estaba viendo en esta noticia, no sé cuán verídico será, que están esperando que haya un cataclismo que venga del cielo, no saben qué cosa es, donde muchos van a desaparecer. Bueno, yo sé que un día el Señor nos va a tomar y nos va a llevar consigo y vamos a estar, y mientras el mundo está aquí en la gran tribulación, dice la palabra que nosotros seremos arrebatados con el Señor, estaremos con Él por cuanto hemos sido fieles. Qué bendición, hermanos míos. Hay algunos que dicen, no, la iglesia va a pasar la gran tribulación, pero aquí dice el Señor, por cuanto tú has sido fiel, yo te voy a guardar. Samuel diciéndole a su esposa, tú eres fiel, por cuanto has sido fiel, te voy a dejar en un momento, pero no. Mientras más Samuel ama a su esposa, más la cuida, más la guarda. Y hoy nos dice el Señor, este mundo va a enfrentar una gran tribulación. Este mundo va a enfrentar uno de los momentos más duros de toda la historia, pero por cuanto has sido fiel, yo te guardaré de la hora de la prueba. Les prometo que pronto vamos a dar un mensaje específicamente sobre este tema del arrebatamiento de la iglesia. Pero continúa diciendo, el tiempo se nos va rápido, en el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A las demás iglesias Jesús les muestra sus errores, aunque no existe una iglesia perfecta. Esta era una iglesia que había guardado su palabra y Jesús le dice, yo vengo pronto. Lo que tú has guardado hasta ahora, esa obediencia, esa fidelidad, manténla. Manténla. Y dice el versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré mi nombre sobre él, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y en un lugar donde los terremotos eran bien comunes, las columnas eran claves para mantener la estructura. Solamente aquellos edificios que tenían buenas columnas eran los que permanecían en medio de un terremoto. Ahora dice Jesús, yo haré al que venciere columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Era común, como en estos tiempos, yo no sé si aquí hay lugares donde se hace cierto
cierta edificación y se le pone el nombre de una persona. Por ejemplo, allá en el pueblo donde yo vivía, en Baire, habían bancos en una plaza que hay en el centro, un parque, y habían bancos. Y aquellos bancos habían sido donados por familias y tenían el nombre de esa familia. Había otros lugares donde se escribía, en honor a las personas, se escribía su nombre. Ahora dice Jesús, aquel que venciere, yo voy a poner sobre él el nombre de mi Dios. Y esto nos está hablando de posesión. Dios está diciendo, cuando ponga mi nombre sobre ti, eso significa que tú eres mío y nadie te podrá quitar de mi mano. Pero todo esto sucederá, dice la palabra, al que venciere. Hermanos, recordemos que estamos viviendo en un mundo de batallas, en un mundo de luchas. Y no todos son los que salen victoriosos. Jesús le dijo en el Sermón del Monte, estrecho es el camino y angosto, pocos son los que van por él. El reino de los cielos es para los valientes, pocos son los que lo arrebatan. Hermanos míos, Dios ha puesto puertas abiertas delante de nosotros, pero los que vencieren pasarán por ella. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, y esto es algo personal, ya esto no es para toda la iglesia, o es para toda la iglesia, pero es para el que tiene oído. Y escucha estas palabras: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Prestemos oídos, hermanos, porque estamos tan abarrotados de información, de mensajes alrededor nuestro, que nos desvían de la verdad. Prestemos oído al mensaje de Cristo para su iglesia. Y Dios permita que cuando Él venga, tú y yo seamos contados entre los vencedores. Que Dios te bendiga en esta mañana.